Hola amante del ajedrez y público en general, vamos al grano con el vídeo. He aquí las 5 mejores formas de empezar una partida de ajedrez. En la quinta posición tenemos G3, la apertura húngara, también conocida como la apertura Benko, que es otra apertura hipermoderna. Ventajas: ayuda a desarrollar el alfil de rey por la diagonal larga, lo que también contribuye a rápidamente poner seguro al rey a través del enroque corto, y también controla una casilla del centro extendido. G3 no es una apertura con planes exclusivos, sino que es un movimiento súper flexible que prácticamente se utiliza para transponer a otras aperturas como la apertura inglesa, el ataque indio de rey, la apertura catalana, la defensa Grunfeld pero con colores cambiados, la formación venezolana, la apertura Reti, entre otras. La idea de la apertura húngara es no mostrar tus planes tan temprano, sino ver primero lo que va a jugar el rival, para luego decidir cuál es la estrategia o la continuación más conveniente. Pero para sacarle el máximo provecho a G3 hay que saber jugar todas estas aperturas que mencioné. Desventaja de G3: no controla casillas centrales. También G3 por sí solo no gana espacio, ni evita que las negras formen un centro clásico. Además, que le da flexibilidad para decidir con cuál peón central empezar, si D5 o E5. Por eso, si lo tuyo es la flexibilidad, entonces una mejor idea es empezar con la apertura Zukertort, caballo F3, que también permite entrar a todas las aperturas que mencioné, inglesa, reti, catalana, etc., e incluso otras más que no son posibles si empiezas con G3. Además que caballo F3 logra mayor control central y solo le permite a las negras hacer D5 en condiciones seguras. En la cuarta posición, C4, la apertura inglesa. Entre las ventajas: gana espacio, controla la casilla de 5 y ayuda a desarrollar a la dama. Aparentemente, estos son los únicos beneficios de C4, pero la verdad es que es más profundo que eso. En el ajedrez siempre se busca lograr el mayor y mejor desarrollo, la mayor cantidad de espacio y el mayor control central posible. La apertura inglesa no es la excepción, pues el blanco también busca en algún momento hacer D4 o E4. Pero entonces, ¿por qué no empezó con alguno de estos? Pues C4, al controlar la casilla de 5, tiene la idea que después de E5, caballo C3, caballo F6, cuando las negras busquen ganar más espacio en el centro con la ruptura de 5, las blancas logren quedar con una mayoría de peones centrales. Como pueden ver, las blancas conservan ambos peones centrales, D y E, mientras que las negras solo tienen su peón de E. Es verdad que las negras, en vez de D5, pueden jugar D6 para no quedar con menos peones centrales. Por ejemplo, alfil B4, desarrollando el alfil fuera de la cadena de peones, alfil G2, enroque corto, E5, D6. Y es cierto que han conservado ambos peones centrales, pero a cambio las blancas han quedado con más espacio gracias a que han mantenido su peón en C4. Los jugadores al hacer C4 expresan lo siguiente: quiero poner un peón en el centro, pero no lo voy a hacer aún. Antes ubico un peón en C4, para que cuando tú intentes ganar más espacio con D5, yo al final quede con mayoría de peones centrales. Y si tú no haces D5, entonces yo voy a quedar con más espacio. Claro que esta apertura no es perfecta. Después de caballo C3, caballo F6, G3, D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2, caballo B6, caballo F3, caballo C6, D3, alfil D6, comenzamos a ver que a pesar que las blancas tienen mayoría de peones centrales, las piezas negras tienen mucho más espacio y actividad. En parte debido a que el peón de 5 se encuentra en la cuarta fila, desde la perspectiva de las negras, mientras que los peones blancos se encuentran más atrasados en la tercera y segunda fila. Además, que si se llega a empujar E4, el alcance del alfil de G2 se vería disminuido. Por estas razones, a pesar que C4 es excelente, hay mejores formas de empezar la partida, movimientos que brindan mejores posiciones y restringen más a las negras. Indiscutiblemente en el tercer puesto tenemos caballo F3, la apertura Zukertort. Algunos la conocen como la apertura Reti, sin embargo, la apertura Reti se da estrictamente después de D5, C4.
Vamos con las ventajas de este movimiento. Caballo F3 es el movimiento más versátil de todos, incluso más flexible y versátil que G3, pues a través de este movimiento es posible llegar a la apertura inglesa. Puedes jugar el ataque indio de rey, la apertura reti, la formación venezolana, la apertura Grunfeld con colores cambiados. También puedes transponer aperturas de peón de dama como la apertura catalana o el tradicional gambito de dama, e incluso cualquiera de los sistemas que empiezan con D4 como el Londres y el Cole. Y esto porque caballo F3 es un movimiento que forma parte de casi todas las aperturas. No hay movimiento más versátil que este. Con la apertura Zukertort puedes escoger la línea con que te sientas más cómodo o la que te ofrezca la mayor ventaja dependiendo de lo que juegue tu rival. Es que este primer movimiento tiene el valor adicional de que después de caballo F3, el único peón que las negras pueden ubicar en el centro en condiciones seguras es D5. Otras ventajas son, aunque sea con una pieza, controla dos casillas centrales, gana espacio, desarrolla una pieza y facilita el enroque corto, o sea que contribuye a la seguridad del rey. Desventajas, tienes que saber jugar una gran cantidad de aperturas si quieres sacarle el mayor provecho a este movimiento. En nada beneficia tener un gran buffet a disposición si terminas llenándote con pan. Además, que no controla el centro con peones, pero esta es una desventaja menor, porque al menos que el blanco demore demasiado para atacar el centro con algún peón, no va a tener ningún problema para establecer uno. El segundo mejor movimiento, y que casi empata con el primero, es D4. En serio lo siento si decepcioné a algunos, pero tengo buenos argumentos para ubicarlo aquí. Ventajas, gana espacio y controla casillas centrales del terreno rival. Ayuda a desarrollar el alfil de dama y la dama, aunque no sean tantas las casillas que le ofrece. También ubica un peón en el centro defendido, pues D4 está protegido por la dama, lo que lo hace un movimiento más seguro que E4, y esto va a servir como cimiento para producir posiciones más sólidas y lograr una ventaja estratégica más duradera. Además que no interfiere con el desarrollo del alfil de rey por la diagonal regular como si lo hace D3. Algo que tiene D4, que no es posible con E4, es que después de D5 es posible atacar el centro totalmente libre de riesgo con la jugada C4, ya que luego de D por C4, no solo las blancas han quedado con mayoría de peones centrales, sino también que pueden recuperar el peón sacrificado sin ningún problema. Por ejemplo, E3, B5, A4, en donde las negras deben aceptar que no pueden conservar el peón, ya que si continúan con algo como C6, A por B5, C por B5, el blanco podrá ganar por lo menos una pieza con dama F3. En cambio, si se intenta hacer algo parecido jugando peón de rey, es verdad que el blanco ha logrado una mayoría de peones centrales, pero al precio de debilitar el flanco de rey. Además, que debe entenderse que no es claro cómo se va a recuperar el peón, sobre todo cómo hacerlo sin concesiones estratégicas. Sí, son muchas las ventajas de jugar peón de dama, sin embargo, tiene sus desventajas, o si no sería un movimiento perfecto, pues D4 contribuye un tanto menos a la seguridad del rey, comparado con E4, por el hecho de que no ayuda a desarrollar las piezas del flanco del rey. Pero la principal razón, por lo cual lo ubiqué por detrás de E4, es que dificulta la construcción de un centro clásico. Hablaré más sobre esto más adelante. Vamos ahora con la primera posición. Discutiblemente la mejor forma de empezar una partida de ajedrez es con E4, que se conoce como peón rey, aunque yo prefiero llamarle peón de rey. Ventajas: gana espacio y controla casillas centrales del terreno rival. Ayuda a desarrollar dos piezas que son la dama y el alfil de rey. Por lo tanto, es un movimiento que contribuye a la seguridad del rey. Además que no interfiere con el desarrollo del alfil de dama por la diagonal regular como si lo hace E3. Una interesante ventaja que tiene sobre D4 es que como el único peón central que las negras pueden avanzar en el centro sin mayores inconvenientes es E5, las blancas pueden lograr la iniciativa y dictar el ritmo al ser los primeros en plantear una amenaza con caballo F3. Y eso no es todo, sino que también empezar con E4 favorece el ambicioso plan de construir un centro clásico, es decir, de poder no solo hacer E4, sino eventualmente también D4, preparado antes con C3.
es que incluso contra la defensa siciliana, C5, es posible optar por el plan de construir un centro clásico empezando por C3. Cosa que no es posible lograr en buenas condiciones si se empieza con D4, ya que luego de D5 la cuestión es cómo logramos el apoyo suficiente para empujar E4. Para eso habría que hacer movimientos como F3 y caballo C3, que no van de acuerdo a la naturaleza de esta posición. Es que no es lo mismo apoyar D4 con C3 que apoyar E4 con F3, principalmente porque debilita al rey, además que caballo C3 no es un buen movimiento, porque bloquea el peón de C, peón que queremos libre, ya sea para luchar por el centro haciendo C4 o para darle apoyo extra al peón en D4 haciendo C3. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería si las blancas intentan construir un centro clásico empezando con D4, D5, caballo C3, caballo F6. Vemos que las blancas no pueden empujar E4, que sería como el equivalente a la apertura escocesa, ya que no hay dama que apoye su avance. Por eso las blancas necesitan ganar más control sobre la casilla E4 si quieren poner un peón ahí. Así que alfil G5, buscando remover uno de los defensores de esa casilla. Vean que la posición es parecida a la apertura Ruy López, pero al revés. Caballo BD7 para reemplazar el caballo en F6 de ser capturado, F3, todo pinta muy bien hasta que llega C5. Si las blancas capturan D por C5, no solo estarían abandonando la idea de construir un centro clásico, sino que ahora son las negras las que tienen mayoría de peones centrales. Y si juegan directo E4, el sueño no va a durar mucho después de C por D4, dama por D4, E5. Las negras son las que han logrado establecer ambos peones en el centro. ¡Qué ironía! Vemos que debido a la posición de las piezas, específicamente la posición de los reyes y las damas, es mucho más fácil empezar con E4 y luego empujar D4 que empezar con D4 para luego empujar E4. Por todo esto, por lo menos según mi opinión, no hay primer movimiento que otorgue más ventajas que E4. Por mencionar alguna desventaja, el peón D4 puede ser un objetivo en el que las negras pueden centrar su ataque. Sin embargo, esto no representa peligro alguno y es un precio pequeño por todas las ventajas que ofrece. Como mencioné al inicio de esta clasificación, me basé en los beneficios estratégicos que ofrecen los movimientos y no tanto en factores psicológicos. Eso no significa que el factor psicológico no sea importante. Al contrario, al momento de escoger una apertura, además de escoger una que sea sana, seleccionen una con la que tengan afinidad, una que puedan entender. Afortunadamente, las aperturas más intuitivas tienden a ser las que más van de acuerdo con los principios, y estas son E4 y D4, que casualmente son las más fuertes. Además, que hay mucha teoría que te enseña a jugarlas. Agrego que jugar de acuerdo a los principios te brinda posiciones más sólidas, donde es más difícil cometer errores y más fácil defender. Honestamente recomiendo a los principiantes e intermedios no ir muy lejos al momento de escoger cómo iniciar una partida y limitarse a los 4 mejores, C4, caballo F3, T4 y E4. Hasta aquí el vídeo, quizás en el futuro hable de las mejores formas de responder con negras. Gracias por ver, suscríbanse, suenen la campanita, comenten, den me gusta, pásenla bien, chao.